Hola, buen día. Mi nombre es Lauri Michelle Freire Rojas y en esta presentación analizaré el comportamiento de la economía global a través del estudio de uno de los fenómenos económicos más importantes de los últimos años, que es la inflación mundial. Durante esta exposición explicaré cuáles fueron las principales causas que originaron este fenómeno, cómo afectó a la economía de diferentes países, qué indicadores macroeconómicos se vieron más impactados y cuáles fueron las políticas económicas implementadas por los gobiernos y los bancos centrales para controlar el aumento generalizado de los precios. Finalmente, presentaré una propuesta política económica que desde mi punto de vista podría contribuir a fortalecer la estabilidad económica y reducir el impacto de futuras crisis inflacionarias. Antes de hablar sobre inflación mundial, considero importante explicar brevemente qué significa este concepto. Entonces, en este caso, la inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y los servicios durante un periodo determinado. Esto quiere decir que con el paso del tiempo el dinero va perdiendo su capacidad de compra. En otras palabras, una persona que necesita gastar más dinero para adquirir los mismos productos o servicios que antes compraba por un menor valor. Aunque la inflación moderada es normal dentro de una economía, cuando el incremento de los precios es muy elevado, comienza a generar diferentes problemas. Las familias van reduciendo su poder adquisitivo, las empresas enfrentan mayores costos de producción y los gobiernos deben intervenir mediante políticas económicas para evitar que la situación continúe empeorando. Además, la inflación afecta las decisiones de inversión y el ahorro y el consumo. Cuando las personas perciben que los precios siguen aumentando, cambian su comportamiento económico y esto también influye en el funcionamiento de los mercados. Por esa razón, controlar la inflación es uno de los principales objetivos de la política económica de cualquier país. Bueno, en este caso hablaremos sobre las causas. La inflación mundial registrada en los últimos años no fue consecuencia de un único acontecimiento. En realidad fue el resultado de varios factores que ocurrieron casi al mismo tiempo y afectaron el funcionamiento de la economía global. El primer factor fue la pandemia del COVID-19. Durante este periodo muchas empresas suspendieron sus operaciones, disminuyó la producción y el comercio internacional enfrentó múltiples restricciones. Esto provocó que la oferta de muchos productos fuera insuficiente para satisfacer la demanda. El segundo factor fueron las interrupciones en las cadenas de suministro. Debido a las dificultades en el transporte marítimo, la escasez de contenedores y el cierre temporal de algunos puertos, muchas empresas tuvieron problemas para recibir materias primas y poder distribuir sus productos. Como consecuencia, aumentaron los costos de producción y estos incrementos fueron trasladados al consumidor final. Otro aspecto importante también fue el conflicto entre Rusia y Ucrania. Ambos países son productores de materias primas fundamentales, especialmente petróleo, gas natural y cereales. Las dificultades para exportar estos productos ocasionaron un aumento considerable en los precios de la energía y de los alimentos. Finalmente, cuando las economías comenzaron a recuperarse después de la pandemia, el consumo aumentó rápidamente. Sin embargo, la producción todavía no era suficiente para atender esa mayor demanda, generando un nuevo incremento en los precios. Como podemos observar, la inflación mundial fue el resultado de varios acontecimientos que, al combinarse, afectaron simultáneamente la producción, el comercio y el consumo. En este caso hablaremos sobre los indicadores macroeconómicos. Para comprender el impacto de la inflación es necesario analizar algunos indicadores macroeconómicos, ya que ellos nos permiten evaluar el comportamiento de una economía. El primero es el Producto Interno Bruto o el PIB, que mide el valor de todos los bienes y servicios producidos por un país. Durante este periodo, aunque muchas economías lograron recuperarse después de la pandemia, el crecimiento fue menor al esperado debido al aumento de los costos y también a la disminución de la inversión.
El segundo indicador es la propia inflación, que alcanzó niveles superiores a los registrados en años anteriores en numerosos países. Esto redujo el poder adquisitivo de los hogares y afectó especialmente a las familias con menores ingresos. También encontramos la tasa de desempleo. Durante la pandemia aumentó considerablemente debido al cierre de las empresas. Posteriormente comenzó a disminuir, aunque en algunos sectores el aumento de las tasas de interés limitó la generación de nuevos empleos. Y otro indicador importante son las tasas de interés. Los bancos centrales decidieron incrementarlas para reducir el consumo y controlar la inflación, aunque esta medida también hizo más costosos los créditos para las familias y las empresas. Finalmente, el comercio internacional enfrentó mayores costos de transporte y dificultades logísticas, afectando el intercambio de bienes en diferentes países. Bueno, después de analizar las causas y los efectos de la inflación, es importante conocer qué hicieron los gobiernos y los bancos centrales para enfrentar este problema. La principal herramienta utilizada fue la política monetaria, que es administrada por los bancos centrales. La medida más común consistió en aumentar las tasas de interés al hacer que los préstamos fueran más costosos. Se buscó reducir el consumo de las familias y la inversión de las empresas. De esta manera disminuye la cantidad de dinero circulando en la economía y se reduce la presión sobre los precios. Sin embargo, esta medida también tiene algunas consecuencias. Cuando las tasas de interés son muy altas, muchas personas prefieren ahorrar en lugar de consumir, y las empresas pueden aplazar proyectos de inversión porque el crédito resulta más costoso. Entonces, esto también puede afectar el crecimiento económico a corto plazo. Por otra parte, los gobiernos aplicaron políticas fiscales como subsidios, ayudas económicas y programas de apoyo dirigidos a las familias más vulnerables y a algunos sectores productivos. El objetivo era disminuir el impacto de la inflación sobre la población y evitar una mayor desaceleración económica. En mi opinión, ninguna de estas políticas funciona por sí solas. Los mejores resultados se obtienen cuando existe una adecuada coordinación entre la política monetaria y también la política fiscal, buscando siempre un equilibrio para controlar la inflación y mantener el crecimiento económico. Bueno, una vez aplicadas estas políticas, es importante preguntarse si realmente fueron efectivas. Considero que sí lograron cumplir uno de sus principales objetivos, que fue reducir gradualmente la inflación en muchos países. Gracias al aumento de las tasas de interés y a otras medidas económicas, el crecimiento de los precios comenzó a disminuir y se recuperó parte de la estabilidad económica. Sin embargo, estas decisiones tuvieron también algunos efectos negativos. Muchas empresas redujeron sus inversiones debido al aumento en el costo de los créditos, mientras que algunas familias disminuyeron su consumo para controlar sus gastos. Esto provocó que el crecimiento económico fuera más lento y que algunos sectores enfrentaran mayores dificultades para generar empleo. Desde mi punto de vista, este caso demuestra que las políticas económicas siempre implican tomar decisiones complejas. No existe una medida que beneficie a todos los sectores al mismo tiempo. Por eso los gobiernos deben evaluar cuidadosamente las ventajas y las desventajas de cada decisión antes de implementarla. Bueno, hablaremos sobre las etapas de la inflación, el ciclo. La inflación también está relacionada con diferentes etapas del ciclo económico. En la fase de la expansión, la economía comienza a crecer, aumenta la producción y las personas tienen una mayor capacidad de consumo. En esta etapa es normal que exista una inflación moderada, ya que refleja un mayor dinamismo económico. Posteriormente, durante la etapa de auge, la demanda puede aumentar más rápido que la capacidad de producción de las empresas. Cuando esto ocurre, la oferta resulta insuficiente y los precios comienzan a incrementarse con mayor rapidez. Para controlar esta situación, los bancos centrales aplican políticas monetarias restrictivas como el aumento de las tasas de interés.
Esto genera una desaceleración económica que reduce el consumo y la inversión, permitiendo disminuir las presiones inflacionarias. Finalmente, cuando la inflación comienza a estabilizarse, la economía entra a una etapa de recuperación caracterizada por un crecimiento más sostenible y un mayor equilibrio entre la oferta y la demanda. Esto demuestra que la inflación y el ciclo económico están estrechamente relacionados y que las decisiones de política económica influyen directamente en cada una de estas etapas. Vamos a hablar de la propuesta de política económica. Después de analizar todo el tema, considero que una de las principales enseñanzas es que la inflación no puede enfrentarse únicamente con una sola medida económica. Mi propuesta consiste en implementar una estrategia integral que combine diferentes acciones. En primer lugar, los bancos centrales deben continuar utilizando la política monetaria para controlar la inflación, pero aplicándola de manera gradual, evitando aumentos excesivos en las tasas de interés que puedan afectar significativamente la inversión y el empleo. En segundo lugar, también considero importante fortalecer la inversión pública en infraestructura, innovación y tecnología, ya que esto permite aumentar la productividad y mejorar la competitividad de las empresas. También es fundamental brindar un apoyo a las pequeñas y medianas empresas, debido a que generan una parte importante del empleo y también contribuyen al crecimiento económico. Facilitar el acceso al crédito y promover programas de capacitación puede fortalecer su capacidad de adaptación frente a futuras crisis. Finalmente, pienso que la cooperación internacional debe convertirse en una prioridad. La economía mundial está cada vez más interconectada y por esta razón muchos de los desafíos actuales requieren respuestas coordinadas entre diferentes países y organismos internacionales. Bueno, para concluir, este trabajo me permitió comprender que la inflación mundial fue el resultado de la combinación de factores económicos, políticos y sociales que afectaron simultáneamente a numerosos países. Asimismo, se evidenció que este fenómeno no solamente incrementó el precio de los bienes y los servicios, sino que también tuvo efectos importantes sobre indicadores como el Producto Interno Bruto, el empleo, las tasas de interés y el comercio internacional. Durante el desarrollo de la investigación también fue posible identificar que las políticas monetarias y fiscales desempeñan un papel fundamental para controlar la inflación, aunque su aplicación debe realizarse de forma equilibrada para evitar efectos negativos sobre el crecimiento económico. Personalmente, considero que comprender estos fenómenos resulta muy importante para quienes estudiamos administración de empresas, como es mi caso, ya que las decisiones económicas afectan directamente el funcionamiento de las organizaciones, las inversiones y también el comportamiento de los mercados. En un mundo cada vez más globalizado, entender cómo funciona la economía nos permite tomar decisiones más responsables y prepararnos mejor para enfrentar los retos del entorno empresarial. Muchas gracias por su atención. Espero que esta presentación haya permitido comprender de una manera más clara cómo la inflación ha influido en el comportamiento de la economía global y por qué las políticas económicas son fundamentales para mantener la estabilidad y el crecimiento de los países.